Ok. Y que nos platiques acerca de qué es la conciencia corporal, de qué trata. Y sin más preámbulo, pues te dejo. Adelante, por favor. Muchas gracias, Leti. Buenas tardes a todos. Como bien mencionaron, conciencia corporal eh, nos ocupa de darnos cuenta de la estructura corporal que traemos a cuestas. Y he organizado una serie de diapositivas que a continuación voy a presentarles para abordar el tema. La he estructurado, la charla, con una pequeña introducción, donde voy a hablar de las formas del comportamiento, las estructuras corporales, el nivel energético de cada estructura y el desarrollo de la personalidad. Al final, un periodo de preguntas y respuestas. Bien, Perfecto. Antes, perdón, Vidal, sí, les voy a invitar a que quitemos nuestras cámaras, solamente queda Vidal, para que la grabación quede totalmente limpia. Gracias. muy bien. Cuando hacemos un alto en nuestra vida y que abordamos la ciencia del espíritu, es decir, el área de la psicología, en muchas ocasiones nos cuestionamos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Eh, entonces, eh, nos hacemos una serie de visiones o creamos una serie de visiones en nuestra mente, pues sabemos que pertenecemos a una familia, a una ciudad, a un país, a un continente, que pertenecemos a un grupo social determinado o a un grupo laboral, etcétera. Es decir, describimos toda la parte que nosotros podemos limitar. Obviamente llegamos al planeta Tierra mediante la concepción que tuvieron nuestros padres y la gran mayoría de nosotros, quiero pensar que fuimos niños planeados, niños programados, es decir, que papá y mamá en el momento que nos crearon o que nos ayudaron a llegar a este plano terrenal, pues estaban pensando con todo el amor del mundo y con toda la fuerza, con toda la enjundia, con toda la intención de querer traer a la tierra a un ser vivo con muchas posibilidades de desarrollo. Para eso tuvieron que utilizar su cerebro y su corazón. Pero la pregunta que nos podemos hacer, si sabemos de dónde venimos, podemos responder que del útero de nuestra madre, pero ¿cómo venimos? Sería una de las primeras preguntas que nos haríamos, porque si vemos esta diapositiva en la parte inferior, hay una serie de bebés. El primero de ellos se puede decir que es como nosotros llegamos, ¿no? Fuimos concebidos con mucho amor y bueno, tenemos todas las posibilidades de desarrollo, venimos completos, pero la gran mayoría de los seres humanos que nacen en el planeta Tierra viene también con una serie de defectos o deficiencias, ¿no? En la segunda imagen viene un niño con síndrome de Down y otro que le hacen falta sus partes, sus extremidades. La última imagen aparece un niño, creo yo que enojado, interpreto que se da cuenta que regresó otra vez a hacer un trabajo sobre sí mismo y tiene que volver a cursar las materias. Entonces, en ese proceso de descubrir quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, empezamos a interactuar en el mundo y empezamos a obtener respuestas, ¿no? Describimos toda la parte limitada, es decir, nos damos cuenta que
la vida es difícil o es fácil, que a veces está arriba o a veces está abajo, que hay vida, que hay muerte, que hay placer, que hay dolor, que está el día y está la noche, que existe el bien y el mal, etcétera, creando en nosotros una crisis de identidad. Esta crisis de identidad nos genera mucha ansiedad y mucho estrés. Conforme vamos madurando a lo largo de nuestra existencia, pues nos damos cuenta que los opuestos, ambos están predeterminados a estar siempre en íntimo y recíproco contacto. Es decir, no hay día sin noche, no hay vida sin muerte, etc. Una vez que aterrizamos en el plano terrenal, nos damos cuenta que primero somos unos pequeños infantes, luego unos activos jóvenes y luego pasamos al estado de madurez, al estado adulto, ¿no? Donde entendemos que nuestro cuerpo ha sufrido una serie de cambios. Pero en este proceso de desarrollo nos damos cuenta que nuestros límites están marcados por la piel. Hacia adentro está lo que soy yo y hacia afuera lo que no soy yo o lo que está fuera de mi alcance. Entonces, pues aprendemos a tener una imagen ante los demás y lo que tenemos dentro, pues lo vamos almacenando, lo vamos acumulando para sacarlo en su oportunidad. Pasado el tiempo, vamos conociendo, vamos interactuando con gente, con organizaciones que nos ofrecen pues ese proceso de transformación. Hay muchos, ¿no? La gran mayoría de la gente acude a las religiones, otros al desarrollo humano, otros, pues no sé, al deporte, etc. Algunos hacemos yoga o meditación. Y este cuerpo que fue concebido de determinada manera, pues empieza a tener sus manifestaciones. Tarde que temprano nos damos cuenta de la importancia que tiene el trabajo glándulas ahí a lo largo de toda la columna vertebral que nos ayudan a ese proceso de purificación o de transformación que todos creo en alguna etapa de nuestra vida venimos a hacer. Empezamos por lo más denso, por lo más con más dificultad de realizar, ¿no? Hasta que llegamos a lo más sutil. Y para eso, bueno, pues vivimos una serie de experiencias que nos hacen hacer un alto en el camino. Ese trabajo nos hace pensar que el mundo es dual. O sea, nunca podemos separar las manifestaciones de la vida. Si hablamos del blanco, tenemos que conocer el negro. Si hablamos del hombre, tenemos que conocer la mujer. Si existe lo alto, también existe lo bajo. Si existe lo blanco, existe lo negro, etc. Entonces, son dos cosas diferentes en este mundo dual, dos nombres diferentes para un único proceso. Ya para cerrar nuestro proceso de vida, llega el día de nuestra muerte y nos vamos en forma de pensamiento, dicen los estudiosos o los esotéricos, al espacio que hay entre la luna y la tierra, conocido como sublunar. Ahí estamos convertidos en un átomo simiente, esperando nuestra siguiente etapa, ¿no? Nuestra siguiente experiencia de vida. Obviamente que en ese ir y venir de la vida nos damos cuenta que hay un mundo interno
y un mundo externo que explorar. Andamos por la vida siempre moviendo esa energía acumulada y aprendemos a sonreír, nos damos cuenta que tenemos en nuestro cuerpo poca o mucha energía. Y bueno, vamos adoptando algún tipo de formas de comportamiento. Estas tienen que ver muchas veces porque nos ayudan a sobrevivir, a hacer afirmaciones enmascaradas o demandas disfrazadas, ¿no? Es decir, nos mostramos ante los demás como queremos que nos vean y realmente sentimos o pensamos de manera diferente. Aprendemos a sonreír cuando realmente estamos tristes o deprimidos por dentro. Pero son las mismas reglas de la sociedad que nos van orillando a esas formas de comportamiento. Entonces nuestro cuerpo, que no tiene sentido del humor, interpreto yo, pues empieza a manifestarse, empieza a acumular una serie de energías. Aquí en la parte inferior de esta diapositiva hay un cuerpo y bueno, la energía está bien repartida, pero hay cuerpos que no están bien distribuidos. Entonces, en función de lo que vivimos o lo que nos toca vivir, estructuramos nosotros una forma de nuestro cuerpo. Cuerpos muy delgaditos, otros cuerpos con más energía, unos tienen más energía en la parte de arriba y menos energía en la parte de abajo o viceversa, y están los cuerpos como los actores o actrices que salen en la televisión. Son cuerpos perfectamente estructurados, perfectamente delimitados, bien formados, no tienen ninguna acumulación de energía o faltos de energía. Nuestro cuerpo cuando... Ahí está papá. ¿Quién sabe qué quería papá? Algo. Ah, ya. Ah, qué bien. Nuestro cuerpo, cuando negamos parte de nosotros mismos, pues pierde la capacidad para responder. Muchas veces manipulamos nuestras formas de comportamiento con los demás y eso nos impide comunicarnos de manera genuina. Y bueno, aquí abajo les pongo que el primer paso para ser capaces de responder es aprender a tener primero el dominio sobre nuestro cuerpo y estar atento para responder a sus mensajes. El niño tiene sueño, se duerme, tiene hambre, llora, etc. Y nosotros hemos castrado de alguna manera nuestras necesidades corporales. Y entonces se va almacenando esa energía. Y cuando sale, pues sale como un chorro de energía que arrolla, desbarata, desintegra, etc. Llegamos al primer cuerpo que Alexander Lowen lo determina como el esquizoide y tiene una energía corporal, tiene una estructura corporal, perdón, un nivel energético y una forma de comportamiento. Normalmente este cuerpo es un cuerpo muy delgadito, anda como un holograma por la vida. Le cuesta mucho trabajo hacer contacto con los demás porque se siente amenazado. Es más, su actuación con el mundo siempre va hacia el interior, se aleja de todo tipo de contacto.
y normalmente es muy rollero, tiene muchas cosas en la cabeza, de alguna manera tiene que sobrevivir, pero su lenguaje es completamente despersonalizado. Y él siempre está sintiéndose amenazado, no se le puede tocar. Su actitud ante los demás es: te rechazaré antes de que me rechaces. Y él tiene claro que si él no existe, todos los demás tampoco existen. Normalmente son cuerpos desarmónicos, alargados, hay poca energía en sus extremidades inferiores y superiores, huele a muerte. Las manos y los pies son muy fríos y sus pies tienen poco arraigo. Normalmente su mirada es desconectada. No sé si se han topado con alguna persona con esas características. Vive como si anduviera flotando. Este es el esquizoide. El siguiente, Alexander Lowen lo tipifica como la tipología oral. Y este siempre está queriendo proteger a todos los demás, que no les pase nada. Su tipología está inclinada ligeramente hacia adelante. Es más, la parte del área vocal la tiene un poco desarrollada, como si le hiciera falta seguir amamantándose de la mamá. Muchas de las personas que fuman o beben tienen muy desarrollado esta parte de aquí, como si fueran unos bebés. Son muy lentos. Tienen siempre una necesidad de depender de alguien o de algo. Y siempre está haciendo preguntas: oye, ¿por qué esto y por qué el otro? Nunca obtiene respuestas, nunca está satisfecho. Y bueno, él tiene claro que si pide amor, no es amor. Si no pido, tampoco lo obtendré. Su gran trabajo es que esta persona necesita estar satisfecho. Su estructura corporal son cuerpos delgados, como ya mencioné. El tórax, esta parte de aquí, la tienen hundida. Las muñecas y tobillos son ácidos. Y si ustedes le tocan esta parte del tórax, normalmente hay poca energía, están muy fríos. También su energía es muy baja. De ahí viene la siguiente tipología. Esta tipología tiene que ver, bueno, es conocida como la tipología psicopática. Aquí les puse yo dos imágenes. En el caso de los hombres se desarrolla la parte superior y en el caso de las mujeres la parte inferior. Normalmente en los hombres, aunque desarrollan muy bien la parte superior, las piernas son muy delgaditas. Y a viceversa de la mujer, desarrollan mucho los glúteos, pero la parte del pecho son como si fueran de un niño. Estos cuerpos, cuando empezaron a desarrollarse, pues fueron sometidos, es su herramienta. Entonces les gusta siempre someter con quienes se relacionan, de tal manera que ejercen control sobre todos con los que hacen contacto. Y siempre andan anunciando: oye, tú deberías hacer esto, oye, tú deberías de hacer el otro, tú deberías de hacer aquello. Bueno, él tiene claro que si no es lo que él tiene en la cabeza, los demás no tienen razón. Y eso le ocasiona que deja de existir. Entonces, su objetivo siempre es: te voy a controlar, porque yo tengo razón de todo y tú estás equivocado.
¿Qué necesita este cuerpo? Bueno, pues trabajar mucho, pues a soltar, ¿no? Ser un poco más humilde, a decir me rindo, etc. Su estructura corporal, ya la mencioné, tiene desplazamiento hacia arriba, un tórax hinchado, piernas con poca energía. También hay poca energía y están frías por la falta de energía. En las mujeres, pues, los glúteos grandes, el tórax con poca energía, poco arraigo. Eso sí tienen una fuerza intensa en la mirada. No sé si les ha tocado un tipo de este tipo de gentes. O ustedes identifiquen que tengan algún tipo de comportamiento como los que aquí se mencionan. Su nivel de energía es hiperactivo, ¿no? Con mucha fuerza. De ahí vienen los gorditos, estos son muy agradables, siempre están bromeando. Su estructura corporal pues tiene sobrecargado el tronco, el abdomen en forma de tonel, los glúteos están hacia adelante y apretados y tienen una cabeza pesada, un cuello muy grueso. La energía está concentrada en este tipo de cuerpos. Bueno, este niño fue castrado o este adulto fue castrado cuando fue niño y no tiene derecho a nada ni a nada, ni a nadie, ¿no? Entonces, su lenguaje es indirecto, es muy cortés, es muy agradable. Yo siempre lo relaciono como una pelotita de fútbol. Ni entra ni sale la emoción. Entonces, él tiene claro que si se enoja, se va a sentir humillado y si no, también. Entonces, su objetivo ante la vida es, antes que me lo hagas, te lastimaré. Por lo tanto, te provocaré cada vez que te cruces en mi camino. De manera consciente o de manera inconsciente. ¿Qué tiene que hacer esta persona? Bueno, ser libre, puede gozar la vida, liberarse. Y por último viene rígido. Estos son, como decía al principio, los niños de telenovela, los que salen en la televisión, cuerpos muy simétricos y están construidos para competir. Son cuerpos, como decía, armónicos, con una espalda muy rígida, una pelvis hacia atrás, en el área donde están los genitales, es una pelvis muy fría, no hay un contacto, por ejemplo, cuando tienen relaciones sexuales, no hay un contacto entre el corazón y la pelvis, están nada más en la cabeza. Su nivel energético es hiperactivo y tienen una energía muy elevada. Su actuación con el mundo, pues han aprendido a controlar sus sentimientos, son especialistas en seducir. No hay persona que se resista a sus encantos. Para ello adquieren una habilidad de parsimonía y de elocuencia. Entonces, pues se desenvuelven de esa manera. Ellos creen que todas las cosas que llegan a lograr, pues siempre estarían mal, entonces siempre se la pasan perfeccionándose. Y, por ejemplo, cuando establecen alguna relación de noviazgo, siempre está la respuesta sí, pero o sea, no se comprometen de alguna forma, porque dentro de sí mismo tienen claro que no pueden amar más que a sí mismos. ¿Qué necesita esta persona? Pues me comprometo conmigo mismo, me amo. Y bueno, esta penúltima diapositiva, antes de entrar al periodo de preguntas y respuestas, habla sobre la interrupción del desarrollo de estas 5 tipologías que Alexander Lowen nos presenta. Antes de nacer, el esquizoide, pues salió al mundo con un cuerpo en situación de holograma, casi por desaparecer, donde no hay contacto con sus emociones y sus sentimientos,
porque el padre o la madre no querían que naciera. Y entonces el subconsciente, que no tiene sentido del humor, pues recibe esa información, queda la imprenta grabada de por vida en el cerebro y así sale al mundo. Entonces se siente rechazado por todo y por nada. La segunda tipología, en la cuestión de su etapa lactante, pues que es la tipología oral, pues el crío o el niño se siente abandonado. La mamá tiene un montón de actividades que hacer al mismo tiempo. Mientras está cocinando, está meciendo la cuna, del otro brazo está amamantando al hijo o está viendo la televisión. Entonces no hay un contacto visual entre la madre y el hijo. Y eso genera también una respuesta en el cerebro del infante o del niño. Y así se lanza al mundo, con esa falta de, con esa falta de vínculo entre quien lo amamanta y él. Y así sale al mundo y empieza a, pues, a generar, ¿qué imaginan ustedes que empieza a generar? Pues un caos, ¿no? Cuando le toca desarrollarse como persona adulta. Bien, la tercera tipología, que es el masoquista, que está de alguna forma pensando siempre en controlar o manipular, pues en su primera infancia sintió que lo traicionaron. Entonces sale al mundo a traicionar de alguna forma. La cuarta tipología, que es la del masoquista, en su fase de autonomía, esta persona le enseñaron cuándo evacuar y cuándo alimentarse, que es la tipología de los gorditos, ¿no? No les enseñaron a tomar sus propias decisiones. Siempre hay otros que eligen qué es lo que debe hacer o qué es lo que no debe hacer. Estas personas, cuando se enojan, toda esa energía almacenada sale con mucha fuerza. Entonces hay que tener mucho cuidado con las personas hoy. Y bueno, la última fase, que es la genital, en la tipología rígida, pues se convirtió en un cuerpo perfectamente, como dije, armónico. Pues llegó un momento en que se sintió rechazado, se sintió traicionado en su corazón. Entonces aprendió a castrar lo más importante y se lanza a la vida pues arrollando con todo el que se cruza, ¿no? No puede hablar desde el corazón y pues sus relaciones siempre le generan un vacío existencial, como que lo regresan. Bueno, eso fue el trauma, ¿no? En las pautas de comportamiento, el esquizoide pues aprendió a contenerse, el oral a mantenerse, el masoquista siempre a superarse, el psicopático siempre a superarse, el masoquista a encerrarse a sí mismo y el rígido a retroceder. De las secuelas, pues ya las mencioné en las diapositivas anteriores. Lo importante aquí del desarrollo de la personalidad, que cada una de estas tipologías, aunque en el desarrollo de la charla o en la presentación siempre he hablado de las tipologías de personas como si yo no tuviera que ver con las tipologías. Lo curioso es que estas 5 tipologías nosotros de alguna manera las hemos desarrollado en mayor o menor escala. Entonces hay una necesidad profunda en cada uno de nosotros
de reforzar nuestros límites, de arraigarnos perfectamente en las cosas que hacemos, de aprender a confiar, de ser libres sobre todo, ¿no? Para alcanzar estados de conciencia más elevados y empezar a trabajar con el corazón. Hasta aquí la presentación. Muchas gracias, Vidal. Pues, por favor, los que están presentes pueden abrir sus micrófonos. Si tienen alguna pregunta, adelante. Vamos a aprovechar estos conocimientos sobre esta conciencia corporal que está muy interesante. Adelante, por favor. ¿Gusta que quite la presentación para que pueda ver? Sí, puedes. Sí. Adelante para que todos, ahora sí pueden poner sus cámaras. De pronto que puede afectar el internet, pero no creo que sea el caso. Uh-huh. Muy bien, pues estoy aquí para responder si alguien tiene alguna pregunta que hacer, algo que le llame la atención o que le haya llamado la atención de estas diapositivas. ¿Qué tal? Buenas noches, nuevamente saludándote. Oye, la segunda tipología, ¿cómo la describiste o cómo la nombraste? Oral. Oral. Y esa, ¿por qué la nombras así? Bueno, los estudiosos del comportamiento humano, en este caso Alexander Lowen, que así las clasificó, pero tienen otros nombres, ¿no? Eso tiene que ver, si nos vamos al cuerpo de la persona, yo tengo mucho de esa tipología, soy una persona delgada, ligeramente la cabeza la tengo hacia adelante, esta parte de aquí está más desarrollada que toda mi cara, entonces digamos que hay algo ahí no resuelto entre el contacto que hubo con mi madre y mi persona cuando se estaba conformando. Entonces soy mucho de estar consumiendo, ¿no? Para tratar de resolver esa cosa no resuelta, ¿no? Dulces, comida, eh, no sé, tomar jugos, otras personas, por ejemplo, tomar cerveza o fumar, ¿no? Muchas personas no se han dado cuenta que su tipología le está dando un parteaguas para hacer un trabajo. Cuando la persona decide hacer ese trabajo, el cuerpo empieza a transformarse, empieza a ajustarse, pero es hasta que la persona lo hace consciente. Gracias. Otra pregunta, y bueno, aquí de las tipologías que presentaste, vamos a suponer que yo me ubiqué en la última, que es el rígido. ¿Sí? Digo, suponer porque hay que estudiar bien y bueno, como tú que conoces, te dices, mire, esta es tu tipología. Ahora, ¿cómo la resolvería o cómo podría equilibrar? Bueno, dijimos que esa tipología no conecta la cabeza con los genitales, no conecta el corazón con los genitales, está más en la cabeza. Andaba buscando aquí la presentación, voy a regresar. Lo que tiene que hacer, yo te veo otro tipo de tipología, y igual es mi interpretación, porque si nos vamos, por ejemplo, a ver las personas que salen en la televisión, son cuerpos muy armónicos, ¿no? No quiere decir que el tuyo no lo sea, pero yo te veo más de la parte esta masoquista. Y bueno, pero esa es mi interpretación. Esto tiene que ver desde tú como, con lo expuesto aquí, tú cómo le haces para andar por la vida. ¿Cuáles son tus mecanismos de defensa para sobrevivir? ¿Y cómo me doy cuenta de eso?
pues hay muchas cosas que nos molestan de las personas con las que convivimos. Por ejemplo, yo voy a un lugar y sin conocer a la persona, con el solo hecho de dirigirle la mirada, ya estoy sintiendo que me cae mal. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona está disparando algo que yo no he resuelto y esa persona me lo activa. Digamos, un ejemplo sencillo, pero cuando intercambiamos, cuando conversamos y no podemos ponernos de acuerdo, hay cosas que nos molestan de las personas. Y entonces, eso que nos molesta es una oportunidad de desarrollo, una oportunidad de crecimiento, porque va a activar las cosas que yo no quiero ver o que yo no veo. Y bueno, lo vemos mucho en la relación de pareja. La pareja a mí me dice lo que yo no veo o lo que yo no quiero ver. Y siempre es a través de los conflictos. Estamos sentido mal del conflicto. Un conflicto siempre está hecho para que las cosas que están sobre la mesa hay ajustes y replanteamientos, hay cambios. Es un indicativo de que debe haber un cambio, porque lo establecido ya no funciona. Entonces, cualquier tipología que nosotros traigamos sobre nuestro cuerpo, en el momento que interactuemos con los demás en la sociedad, nos vamos a dar cuenta de algo que está en esas personas que a nosotros nos molesta. Ahí agarramos una pluma, una hoja y anotamos. Me molesta esta persona porque es muy chismosa. Ah, tiene que ver qué tan chismoso soy yo. Ah, me molesta porque es un flojo. No le gusta trabajar. Ah, tomo nota. Eso tiene que ver con mi flojera. Me molesta, como decíamos al principio, lo que pasó en la línea 12, ¿no? El culpable, ya hasta tenemos señalado al culpable. Bueno, eso es una oportunidad de crecimiento, de desarrollo. Tomo nota, digo, ¿qué es lo que me molesta del presidente o del político que está en el sistema? Ah, eso tiene que ver conmigo. Siempre estamos exigiéndole a los demás para tener una mejor sociedad. Y el cambio empieza cuando nosotros empezamos a hacer modificaciones de nuestra conducta. Si no nos gusta que la gente tire basura, pues nosotros tenemos que primero aprender a no tirar basura. Quiere decir que ya ascendimos, dimos el siguiente paso, estamos en el siguiente escalón. Pero mientras nos siga haciendo ruido, todavía tenemos mucho que trabajar sobre nuestro cuerpo. No estoy hablando de las emociones y los sentimientos. Estoy hablando de la energía corporal. No sé si te respondí, José. Bueno. Buenas. Ok, Vidal, ¿te me escuchan? Sí, fuerte y claro. Ah, perfecto. Aquí tenemos una pregunta de Azucena. ¿Cómo se puede transformar esa anatomía primaria desde la conciencia? Muchas veces no nos damos cuenta. Es decir, que andamos por la vida pensando que estamos bien. Hasta que las mismas circunstancias de desarrollo nos van obligando a tomar decisiones. Y eso trae una consecuencia. A veces tomamos buenas decisiones y a veces tomamos malas decisiones. En mi caso, yo he aprendido más de las malas decisiones, porque de las buenas decisiones, aunque traen satisfacción, regocijo y demás, no hay
no hay una enseñanza. No se trata de andar buscando malas experiencias, se trata de recrear la vida con sentido elevado. Pero muchas veces cuando no entendemos qué es lo que estamos haciendo aquí, hacia dónde vamos, de dónde venimos, quiénes somos, pues vamos arrollando por la vida y no nos interesa el de al lado. Entonces, podemos permanecer como espectadores o participantes del cambio, pero no el cambio afuera, el cambio adentro. Primero necesito conocerme, quién soy, cuáles son mis potencialidades y cuáles son mis debilidades y en función de ello empezar a trabajar. Yo lo único que puedo platicarles es de mi experiencia, ¿no? Soy un poco tosco para muchas cosas, para pedir o para dar, ¿no? Estoy acostumbrado siempre a dar órdenes, pero bueno, cada ser humano tiene el potencial de cambiarse a sí mismo y para ello tiene que entender que este cuerpo, esta materia, tiene que vivir en confianza con un plan de vida, es decir, agarrar la personalidad, conocer cómo actúas, cómo piensas, cómo sientes y empezar a hacer las cosas con rectitud, con honestidad, con firmeza, con templanza, con voluntad, con humildad y bueno, pues uno para todos y todos para uno, ¿no? Con unidad. Tarde que temprano, todo lo que yo haga o deje de hacer va a tener repercusión. Entonces, quiero decirles que nosotros tenemos el país que merecemos porque no hacemos mucho para ejercer el cambio. Tenemos el planeta que merecemos porque no hacemos mucho para generar el cambio, etcétera. Siempre estamos esperando que el de al lado es el que haga el cambio. Y ahí una vez que se haga el cambio, pues acomodarnos. Pero tarde que temprano eso no funciona. Miren, nosotros en una de las láminas de la presentación hay unas personas que se están abrazando y tienen activados los chakras, que son los centros nervofluídicos. Ahí se da el mayor trabajo que podemos desarrollar. Para eso es necesario acercarse a un lugar donde practiquen yoga, que es donde se trabaja todo el eje de la columna vertebral y ahí están alojados los famosos chakras que tienen que ver con el miedo, con la culpa, con la vergüenza, con el dolor, con la mentira, con la ilusión, con los lazos mundanos. En función que yo domine mi miedo de manera positiva, voy a poder tener determinación, vitalidad o fuerza. Si yo pongo un ejemplo, está el venado tomando agua, alguien le dice que viene el león. El venado tiene que tomar una decisión, o se congela producto del miedo o corre. Entonces el miedo está en nosotros precisamente para tomar decisiones, pero no sabemos cómo manejar nuestro miedo. Tenemos miedo a todo y a nada. Entonces, sí es importante conocer nuestro miedo, de qué tamaño, para modificar nuestra estructura primaria, que fue la pregunta que me hizo esta persona, ¿no? Si no nos damos oportunidad de disfrutar el placer, pues generamos culpa. Y no va a haber confianza, no va a haber libertad, ni sentimientos, ni tampoco un buen manejo de la sexualidad si tenemos culpa. Luego viene la vergüenza. Tenemos vergüenza. Yo hablar ante un público con 31 participantes, pues es mi primera vez. Entonces puede haber cierto grado de vergüenza en la forma de exponer, pero si no domino
la vergüenza, pues no voy a poder lograr tener confianza, mi autoestima no va a poder elevarse o mi poder no va a poder manifestarse. Entonces, ahí tenemos muchas maneras de trabajar nuestro cuerpo físico, ¿no? El miedo, la culpa, la vergüenza. Y luego viene algo muy delicado que es hasta la altura del corazón, ¿no? El amor, donde hay mucho dolor. Es importante conocer de qué tamaño es el dolor que traemos arrastrando, cuáles fueron las causas de ese dolor. Ya una vez identificado, tenemos que darle seguimiento, una supervisión de ese dolor y por último la supresión para poder transmutar. De hecho, en los 4 primeros chakras se trabaja la parte física, la parte emotiva, la parte mental. Y muchos queremos llegar ya a hacer, decir y pensar desde el corazón y tenemos todos nuestros chakras inferiores muy mal trabajados porque no hemos dadole un uso satisfactorio al miedo, a la culpa, a la vergüenza, al dolor. Y luego viene el chakra Vishuddha que está a esta altura, tiene una glándula que tiene que ver con las formas de expresión, con la verdad. Entre más mentiras digamos, pues no vamos a tener una respuesta saludable para nosotros, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando hay muchas mentiras? ¿Cuántas mentiras dices para ocultar la primera mentira? Pues hay que ser rectos en el pensar, en el actuar, honestos, etc. ¿Qué va a pasar? Pues no va a haber expresión, no va a haber creatividad, no va a haber una buena comunicación, etc. Y luego viene esta parte de aquí donde está este sexto chakra, ¿no? Donde se manifiesta la luz que hay en nosotros. Esta tiene que ver con el discernimiento. Tenemos la capacidad de discernir, pero muchas veces nos ilusionamos, ¿no? Somos producto de una ilusión. Y bueno, no se desarrolla la mente, no se desarrolla la intuición, no se desarrolla la percepción. Estamos, pero no estamos. Entonces se trata de darnos cuenta. Hay mucho trabajo que hacer. Y luego viene esta parte de acá que es las energías que se conecta con las fuerzas cósmicas, Dios, Yahvé, Jehová, Alá, Krishna, Buda, etc., ¿no? Pero estamos atados a los lazos mundanos. Entonces, hay una dependencia, no logramos adquirir sabiduría, conciencia, y le llaman aquí espiritualidad, que tiene que ver con actitudes transpersonales, actitudes más allá de la persona, etc. Bueno, no se preocupe, lo único que le puedo decir es que necesitamos 20 años aproximadamente para modificar nuestra conducta. Tenemos 2000 años en esta era, yo creo que sí nos da tiempo. Perfecto, Vidal, muchas gracias por responder esta interesante pregunta. José Mendoza realiza otra pregunta, dice, ¿será posible que tengamos 2 o más tipologías? Sí, constantemente estamos saltando entre 2, 3, 4 tipologías al mismo tiempo y luego cambiamos a otras y así nos vamos. La mente es muy hábil, es muy sagaz, entonces siempre nos ayuda a evadir. Y bueno, por eso es que estamos saltando de una tipología a otra, muchas veces sin saberlo. Ahora con esta información que les acabo de compartir, pues ustedes ya pueden determinar que sí y que no, y cómo empezar a trabajar. Hay mucho por hacer. Ok.
¿Alguien más quisiera escribirme su pregunta, por favor? O tomar el micrófono. Hola, buenas tardes. Yo quisiera preguntarle algo a Vidal. Disculpa, bueno, traemos una tipología, traemos ya un cuerpo, pero se habla mucho de la neurociencia, se habla mucho, de hecho, de la epigenética, y bueno, también la astrología nos comenta, ¿no? Que trae una descripción según nuestros signos, según nuestras casas, nuestros planetas, dónde están. Yo pregunto aquí, ¿esta tipología ya la traigo, ya es como una ley que yo tenga que ser así, o puedo modificar yo? O sea, ya vi yo mi tipología, ya vi, y de acuerdo a, por ejemplo, lo que dice la neurociencia de la postura y demás, y del trabajo del yoga, de la meditación, ¿se puede modificar esta tipología? Gracias. Sí, se puede modificar. La neurociencia nos habla en específico del funcionamiento del cerebro, ¿no? Tenemos 3 cerebros en uno. El primero de ellos se llama neocorteza, usa los sentidos y nos ayuda a aprender, a recordar, a razonar, a analizar, a crear, a especular posibilidades, a inventar, a comunicarnos. El otro cerebro es el cerebro límbico, es el cerebro químico. Todo lo que pensamos se manifiesta. O sea, hay una respuesta química en nuestro cuerpo. Entonces, segrega sustancias químicas que nos ayudan a recordar las experiencias. Nosotros estamos aquí para modificar nuestra conducta, pero hay que saber en específico qué tipo de conducta tenemos. Y luego el último cerebro es el cerebelo, quien almacena los pensamientos y actitudes y conductas. Entonces, es importante, como decía al principio, empezar a hacer un trabajo sobre nosotros mismos. Tus pensamientos tienen efectos sobre tu cuerpo. O sea, todo lo que tú piensas tienen una respuesta corporal. Si tienes los mismos pensamientos todos los días, tu biología, tus circuitos neuronales, tu neuroquímica, tus hormonas, tu expresión genética, pues no funcionan. Es decir, todo permanece igual. Tienes que generar nuevos pensamientos. Tienes que programarte. ¿Por qué? Porque yo soy lo que pienso en mi mente. Entonces, ya una vez delimitado qué es lo que debo de hacer, está el conocimiento más la experiencia. Y eso nos da sabiduría. Hay que empezar a hacer las cosas con sabiduría. Pero para eso necesitamos identificar cuáles son mis necesidades. Mis necesidades no son las mismas necesidades que las tuyas. Entonces hay que empezar a separar. Si yo vivo en un hogar donde está el señor de la casa, la señora, los hijos, los tíos, los primos, hay cosas que yo debo de empezar a limitar, cosas que me corresponden a mí y que debo de empezar a trabajar desde que amanece, 7x24, día y noche debo de trabajar sobre mi persona para poder empezar a tener resultados, ¿no? Para poder alcanzar sabiduría. Si te quedas atrapado en una emoción o en un sentimiento que genera determinada respuesta química en el cuerpo, nunca aprendiste de la experiencia. Es decir, no la superaste, ni la transformaste en conocimiento, tampoco adquiriste sabiduría. Entonces es como encontrarle el modo a las cosas que hacemos, por qué las hacemos, dónde las hacemos, con quién las hacemos, cuándo las hacemos, para qué las hacemos. El qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué. Eso nos va a llevar de la mano para hacer un trabajo de transformación, un trabajo luminoso. Cuando hablamos de espiritualidad, a mí me genera mucho ruido porque se habla de la materia y del espíritu, ¿no?
que la materia es energía concentrada o condensada más bien. Esta materia al desintegrarse se produce, se transforma en energía. Entonces, esa energía se almacena, se acumula en alguna parte del cuerpo cuando no sé canalizarla. Y va formando como especie de un aislamiento ante las experiencias. Y como consecuencia, pues me vuelvo inmune, me vuelvo rígido, insensible, arrollador, me vale madre, como dicen aquí en México, etcétera, etcétera. Entonces, pues, voy a tener consecuencias producto de lo que yo pienso. Mire, todo lo que pasa en la sociedad que me hace ruido, ese es un indicativo para mi trabajo de transformación. Si yo no estoy atento a lo que me hace ruido en mi exterior, no voy a poder modificar mi conducta. Y hay una parte consciente, una parte subconsciente y una parte inconsciente. El subconsciente tiene que ver con los hábitos, las conductas, las habilidades, las creencias, la percepción, la mente. La parte consciente tiene que ver con la lógica, el razonamiento, la creatividad, ¿por qué no la fe, la fuerza de voluntad? Y el inconsciente tiene a su disposición un incalculable mundo de energías. Ahí está todo lo que tenemos que transformar. No está afuera, no está como me muestra ante los demás, está adentro. Y hasta que yo no haga los ajustes o modificaciones, no voy a poder ver más allá de mi nariz, porque voy a seguir un mismo patrón. Entonces, requiero hacer las cosas diferentes. Necesito cambiar de hábitos para dejar de ser el mismo. Reinventarme, reactivarme o reconectarme. Crear un nuevo futuro, pues. Por ahí va la cosa. Ok, muchas gracias, Vidal. Creo que se nos quedó congelada la imagen. La parte de la pelvis, donde están nuestros órganos sexuales, es la más compleja de mover. Solamente cuando tenemos relaciones sexuales o cuando hacemos nuestras necesidades fisiológicas es cuando hacemos uso de ella. Pero está vetado. No nos podemos manifestar ahí mucha presión cultural para el buen manejo de la pelvis. Hay mucho enojo, mucha culpa almacenada ahí. Entonces se trata como de conocer o escarbar un poco qué es lo que me limita para liberar toda esa energía. Yo le digo a mis alumnos cuando les estoy dando la clase de yoga que muevan toda esa energía concentrada en la pelvis, ¿no? Elevando el piso pélvico cuando estamos en el piso, en el suelo, haciendo contracciones del perineo, del esfínter, el abdomen, etcétera, ¿no? Que le llaman ahí Mula Bandha, Uddiyana Bandha, Jalandhara Bandha. Pero es más bien como de liberar toda esa energía, porque la sociedad nos limita mucho para manifestarnos desde la pelvis. Hay muchos ejercicios bioenergéticos para liberar esa energía. Yo podría recomendarte, por ejemplo, pongas un cojín sobre el piso, agarres una manguera de esas de poliducto, empieces a
trabajarlo para poder tener alguna respuesta y modificar nuestra coraza corporal. Buenas noches. Una Buenas noches, pregunta. Alfredo. Dentro de la clase de yoga, ¿qué tipo de ejercicios podríamos poner para, pues es que viene gente de todas las edades, a veces jóvenes, a veces adultos, a veces damos clase de yoga a distancia? ¿Qué tipo de ejercicios dentro de la gimnasia psicofísica se recomiendan para liberar estas energías? ¿Y qué tipo de asanas, si nos limitamos solamente a grupo 1, o podríamos mover, tomando en cuenta que hay diversidad en las personas que nos acompañan, qué tipo de asanas serían recomendables? Gracias. Bueno, aquí mencionaba, no sé si me puede asesorar Yolanda, es Setsu Asana, que es cuando pones, estás sobre el piso, acercas los talones a los glúteos y luego levantas el piso pélvico y haces repeticiones, ¿no? Esa es una, ¿no? Yo, por ejemplo, le pongo a mis alumnos 40 repeticiones. Y en ese ejercicio que para mí es fundamental, les pido que contraigan pues el perineo, el abdomen, etcétera, que la lengua de la nariz esté en el paladar, como para cerrar, ¿no? Se habla mucho de la circulación de la energía. También es importante el trabajo de respiración. Si no tengo una adecuada respiración, aunque haga la postura más compleja, pues no voy a obtener. Luego estoy parado y hay un movimiento hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Y hacia los lados o círculos de alguna manera, pero muchas veces la gente no, por la cuestión cultural no se siente muy a gusto, entonces como que está más disfrazada esta postura de la asana. Otra postura que hace que se mueva toda la musculatura alrededor de la pelvis es halasana, ¿no? Que es la postura del arado, todo hacia atrás. Se me ocurre. ¿Qué opina Yolanda? Pues sí, esas son unas buenas asanas para trabajar el piso pélvico, pero estos ejercicios que ya tenemos como rutina en la gimnasia psicofísica, todavía hay más que podemos agregar, porque efectivamente yo creo que esto se da más en los varones, en los caballeros, de que les cuesta mucho trabajo mover la pelvis. Ajá. ¿Por qué? Porque traemos cargando muchos introyectos, ¿no? Entonces, yo creo que a nuestra gimnasia psicofísica le hace falta más trabajo con el movimiento de la pelvis para ir precisamente desbloqueando toda esa zona. Y ahora, lo que mencionabas ya en el piso, hacer estos ejercicios de contracción y soltar, contracción y soltar, elevando la pelvis, ¿no? Pero sí, yo les recomendaría que bailen, la verdad, que bailen salsa y que muevan mucho la cadera, porque aparte el baile nos hace entrar en otro estado, y el movimiento de cadera es bien importante precisamente para mantener un estado de gozo. Es lo que yo quiero decir. ¿Qué pasa? Sí, yo estoy de acuerdo también con Yolanda, que es necesario mover la pelvis a través del baile. No sé en qué momento en una clase de yoga se pueda poner música para bailar, pero yo no estoy muy de acuerdo en que nada más los hombres nos cuesta mucho trabajo. A ambos, tanto el hombre como la mujer. O sea, hagamos a un lado la cuestión del sexo. Estamos hablando solamente de cuerpos. Y en los dos hay ciertas limitaciones. Todos de aquí hemos tenido alguna experiencia sexual, algún orgasmo. Cuando se alcanza el orgasmo, no hay tiempo, no hay espacio, no hay lugar. Digamos que nos liberamos. La idea es alcanzar ese estado de plenitud con las cosas que hagamos.
La cuestión cultural, insisto, nos limita mucho a manifestar la fuerza que tenemos en nuestra pelvis. Pero ahí investiguemos y tal vez en una próxima conversación, una próxima charla, podamos ampliar un poco más sobre el tema. Se me ocurren esas dos posturas, el baile que propone nuestra compañera Yolanda y bueno, no lo quiero decir, pero las experiencias sexuales también liberan mucho esa parte, ¿no? Quien puede, tenga la oportunidad, hay que aprender a manejar esa fuerza que está ahí. Ujú. Ok, Sí, gracias, Vidal. perdón, que la próxima vez sea práctica, teoría y práctica, ¿no, Vidal? Sí, desde luego. Ok, muchas gracias, Yolanda, por tu participación, Vidal. Tenemos aquí una pregunta de Eloísa Maceda. ¿Cómo sanar no haber sido deseada por uno de los padres? Es un tema muy interesante. Es una pregunta que creo que a todos nos hace ruido, ¿no? De alguna forma, no sentirnos deseados. Mire, si abriéramos un poquito nuestra mente, nos daríamos cuenta que ninguno de los presentes en el planeta Tierra hemos sido programados. Realmente somos producto de una noche de pasión. Si investigamos con nuestro padre, nuestra madre, cómo fue nuestra concepción, ahí nos pusieron su impronta, ¿no? Y entonces eso nos pone a todos como en una misma situación. Son muy contados en el planeta Tierra los que son programados realmente. Al menos en mi pueblo se casa la gente para amortiguar un poco porque la chica ya salió embarazada, ¿no? O algo así. Pero bueno, son terrenos un poco ríspidos que tienen que ver con la cuestión cultural, que todavía no estamos en una etapa para poder abordar el tema con transparencia. Se descarga mucho esta situación. Pero la gran mayoría de los aquí presentes, si ustedes investigan, fuimos concebidos mediante un chispazo de pasión. Nunca fuimos programados. Entonces, consciente o inconscientemente, tenemos la impronta, el 50% de nuestro ADN está configurado por nuestro padre y el otro 50% por nuestra madre. Todo lo que en ese momento de la concepción sucedió, lo traemos en el ADN. Y entonces, pues, en consecuencia tenemos esa respuesta corporal. La pregunta en específico, ¿cómo trabajar esta parte? Primero tengo que aceptar que soy real, que gracias a mis padres yo estoy en este planeta llamado Tierra, en este maravilloso planeta llamado Tierra. Que debo de pensar, porque tengo que cambiar mis pensamientos y dejar de pensar en no sentirme querido, tengo que reemplazar esos pensamientos por otros que me hagan sentir con valía, que me autoafirmen, que me confirmen. Puedo llegar a pensar que gracias a ellos tengo la oportunidad de hacer de este planeta un mejor planeta. Gracias a ellos estoy vivo. Gracias a ellos puedo dar una charla el día de hoy. Gracias a ellos puedo disfrutar o sentir las manifestaciones del amor. Puedo tener una pareja, puedo acercarme a mis hijos, etc. Gracias a mis padres que me dieron la vida. Entonces, es una forma de ir como sanando lo que está en la impronta de nuestro, registrado en nuestro ADN, en nuestro código genético, como para ir avanzando, cambiar toda todo ese veneno
por algo químicamente más luminoso, que me permita a mí sentirme realmente querido, porque una de las cosas que nos dicen para la tipología esquizoide es eso, ¿no? Soy real y me amo o me quiero, ¿no? Desde lo que sí soy, no desde lo que me imagino que soy. Entonces voy a empezar a cambiar la química sanguínea y como consecuencia voy a cambiar mi estructura corporal. Es un trabajo de todos los días, como decía al principio, 7 por 24, día y noche, ¿no? Los 365 días del año. No sé si recuerden ustedes un programa que decía Paco Stalin, qué bonito soy como me quiero, algo así. Bueno, ese es un mantra, ¿no? Hay otros tantos que son con palabras altisonantes que las quiero decir. No es mi problema, lo voy a tratar de disimular, es decir, todas las experiencias que están en el mundo no son mi problema. Me vale un cacahuate, es el otro mantra, y a volar todo, ¿no? Son los 3 mantras que tenemos que empezar a decir para tratar de salir desde donde nos encontramos, porque eso no nos ayuda, no nos funciona, no avanzamos, tenemos que reprogramarnos. Ok, Vidal, muchas gracias. ¿Nos podrías compartir la bibliografía para que muchos de los que estamos aquí pudiéramos profundizar un poquito más sobre este tema de la estructura, ¿no? De nuestro cuerpo y las características? ¿Me escuchaste? Se entrecortó. Ah, perfecto. Sí, estoy viendo que me está fallando el internet. Sorry. Me desconectó 2 veces. No te Sí, preocupes. que si nos pudieras compartir la bibliografía para poder profundizar más sobre estos temas que me parecen súper interesantes. Es la primera vez que yo escucho que de verdad que la característica de nuestro físico, nuestro cuerpo, la estructura, pues tiene mucho que ver con nuestro nacer, ¿no? Y que día a día queremos transformar. Por eso que creo que la mayoría que estamos aquí presentes estamos haciendo un bonito trabajo para evolucionar, para modificar y para brindar lo mejor de nosotros. El autor es Alexander Lowen. Ok. Se llama el libro, creo que Psique y Soma. Psique y Soma. Ok, Sí. perfecto. Bueno, aduciendo lo que decía nuestra querida Yoli, hay que bailar como si nadie nos viera. Hay que cantar como si nadie nos escuchara. Hay que jugar como si no hubieras ganado. Y hay que sonreír como si estuvieras iluminado. Eso nos va a traer una química diferente. Aquí José Mendoza también nos dice que hay que bailar el caballo dorado. Ándale. Es muy Que así buena sea. pieza. Pues no sé si alguien más quiere preguntar más, puede enviar su pregunta por el chat si gusta. Yo creo que sí nos da para más, ¿no? Para un próximo encuentro. Como gusten, yo Vidal, estoy en la mejor disposición. si usted está de acuerdo. A ver, levanten la mano, escriban, no se queden Bueno, callados. otra vez, por favor. Bueno, Ok. con esta parte de lo que dijo Yola y lo que dijo Vidal, creo que en el psicofísico hay que ponerle más sabor, uno belly dance, ¿verdad? Una yoga, un baile de esos árabes, de esos. Y bueno, pues aquí voy a anotar, bailar salsa, pues acabo ni me gusta, voy a hacer el esfuerzo. Gracias. Adelante, Gabriela. Ok, Gaby, muchas gracias. ¿Alguien más? Tenemos unos minutos más para ustedes. Aprovechen a Vidal. ¿Quién dijo yo? ¿Nadie? No, Vidal. Yo creo que
que sí tendrán preguntas, pero ya con el libro, si lo adquieren, van a profundizar más. Pues te agradezco mucho, te agradecemos mucho este tiempo, este compartir de este tema que nos dejas, ¿no? Con ganas de más. Y bueno, pues muchas gracias nuevamente. Aprovecho para invitar a los presentes el próximo, y a ti mismo también, Vidal, si nos puedes acompañar el próximo viernes 14 de mayo. Aquí nuestra respetable Yolanda Ortiz nos va a platicar sobre los sonidos curativos, ¿no? Nos va a ayudar un poco más sobre este tema, ¿no? De evolucionar y de cambiar. Entonces, todos están cordialmente invitados. La entrada es libre y los esperamos. Pues, sin más, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a todos virtual. Gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias.